Ingenieros en formación, cordial saludo. Mi nombre es Jaime Rebelio Cardona Aristizábal, docente del programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad del Quindío, y en este video les presento puntos de equilibrio y linealización. El contenido de esta presentación es el siguiente: 1. Representación en variables de estado. 2. Punto de equilibrio. 3. Ejemplo, punto de equilibrio en un tanque. 4. Ejemplo, punto de equilibrio en un péndulo. 5. Linealización. 6. Ejemplo, linealización en un tanque. 7. Ejemplo, linealización en un péndulo. 8. Ejemplos adicionales. Y 9. Resumen. Un sistema con P entradas marcadas como USUD1, USUD2 hasta USUD-P y Q salidas marcadas como YSUD1, YSUD2 hasta YSUD-Q, se dice que es un sistema estático si sus salidas dependen directamente de sus entradas. Pero, si el sistema tiene memoria, es decir, hay unos valores internos que también modifican la salida, se dice que es un sistema dinámico. En ese caso, se tienen n valores internos marcados como x1, x2 hasta xn. Dichos valores son llamados los estados. Todo estado x sub i o entrada u sub j o salida y sub l depende del tiempo. Sin embargo, para abreviar se pone simplemente x sub i, u sub j o y sub l. Para un sistema continuo, la dinámica de cada estado se puede representar por su derivada. Entonces se tienen n derivadas, donde la derivada de x sub 1 con respecto al tiempo corresponde a una función f sub 1 dependiente del tiempo de cada estado y de cada entrada. Asimismo, la derivada de x sub 2 con respecto al tiempo corresponde a una función f sub 2 que depende del tiempo, de los estados y de las entradas. Esta misma representación se tiene hasta llegar a la derivada de x sub n con respecto al tiempo, marcada como f sub n, que también depende del tiempo, de los estados y de las entradas. De la misma forma, cada salida depende de una función marcada como g. Y sub 1 es igual a g sub 1, que depende del tiempo, de los estados y de las entradas. Y sub 2 es igual a g sub 2, que depende del tiempo, de los estados y las entradas. Así sucesivamente hasta llegar a y sub q, que es igual a g sub q, dependiendo del tiempo, de los estados y de las entradas. Para abreviar la notación, se toma la derivada de x sub i con respecto al tiempo, es igual a x punto de i. De esta forma la representación queda así. Si se define un vector de estados x, dado por x sub 1, x sub 2 hasta x sub n, un vector de entrada u, dado por u sub 1, u sub 2 hasta u sub p, y un vector de salida y, dado por y sub 1, y sub 2 hasta y sub q, se puede escribir de forma más compacta. x1 punto va a ser igual a f1 de t, x y u. Asimismo, para los otros estados, hasta llegar a xn punto igual a fn, dependiendo del tiempo, del vector de estados y del vector de salida. Las salidas quedan también en función del tiempo, del vector de estados y del vector de entrada. Estas expresiones también se pueden escribir de forma más compacta como x punto es igual a f, que depende de t, de x y de u. Y la salida es igual a g, que depende del tiempo, de x y de u. Este esquema se puede representar gráficamente de esta forma. Se tiene una integral marcada como 1 sobre s, a la cual ingresa x punto de t y sale x de t. El vector de estado se realimenta y, junto con la entrada y el tiempo, permiten calcular x punto de t a través de f, que depende del tiempo, de x y de u.
y la salida se puede calcular como una función g que depende del tiempo de x y de u. Si la derivada del estado no depende explícitamente de la entrada, se tiene la ecuación de estado no forzada. X punto es igual a f dependiendo de t y x. Esta representación no necesariamente significa que la entrada sea cero, sino que puede tomar una forma específica que depende del tiempo y o de los estados. Un caso especial es cuando f no depende explícitamente del tiempo, con lo que se obtiene un sistema invariante en el tiempo. X punto es igual a f dependiendo de x y de u. Y si un sistema invariante en el tiempo no depende explícitamente de la entrada, se obtiene un sistema autónomo. En este caso x punto es igual a f que depende de x. El sistema es llamado lineal si f y g dependen en forma lineal de la entrada y el estado, y se pueden representar de acuerdo a la forma x punto es igual a en función del tiempo por x más b en función del tiempo por 1. Y y es igual a c en función del tiempo por x más d en función del tiempo por u. Y si el sistema además no depende explícitamente del tiempo, es decir, a, b, c y d son constantes, el sistema es llamado lineal invariante en el tiempo, o sistemas LTI por sus siglas en inglés. Un sistema LTI se puede representar con este diagrama. En este caso, f corresponde a ax más bu y g corresponde a cx más du. Un sistema no lineal, bajo ciertas condiciones, puede ser aproximado a un sistema LTI. Esto permite que, en esa zona donde la aproximación es válida, se puedan aplicar técnicas de control lineal para llevar el sistema no lineal a un comportamiento deseado. Este proceso se conoce como linealización y se realiza sobre un punto de equilibrio. Un punto de equilibrio es un punto donde, si la entrada permanece constante, tanto los estados como la salida permanecen constantes. Para entender el concepto de punto de equilibrio, consideremos un tanque, donde el nivel depende del líquido que ingresa y del líquido que sale. Si el flujo de entrada es mayor al flujo de salida, el tanque comenzará a llenarse. Si el flujo de entrada es menor al flujo de salida, el tanque comenzará a vaciarse. Pero si el flujo de entrada es igual al flujo de salida, el nivel del tanque permanecerá en el mismo valor. A esta última condición se le conoce como un punto de equilibrio. Un punto de equilibrio se compone de los valores de entrada, salida y estados, de forma que si la entrada permanece igual, entonces la salida y los estados permanecen igual. Consideremos ahora las ecuaciones del tanque. Se tiene una entrada de flujo marcada como Q en función del tiempo en centímetros cúbicos por segundo y el nivel del tanque marcado como H en función de T en centímetros. Como ejemplo se tomará la ecuación del tanque que se muestra. En este caso se tiene un término raíz de h de t que convierte a este sistema en un sistema no lineal. Si tomamos x1 es igual a h de t y u sub 1 es igual a q de t, el sistema se puede representar en variables de estado. En este caso tenemos un solo estado. Como en un punto de equilibrio todos los valores permanecen igual, entonces las derivadas son cero. Como ejemplo, tomemos un punto de equilibrio x1e igual a 9 centímetros. En este caso se puede hallar la entrada de equilibrio u sub 1e al reemplazar en la derivada e igualándola a 0. Usando Simulink de MATLAB se puede simular el sistema. En este caso se usa el bloque SQRT para calcular la raíz. Y se coloca una constante con el punto de equilibrio correspondiente a la entrada. La integral marcada como 1 sobre s tiene como entrada x punto y como salida x.
Al simular se ve que ante una entrada constante dada por el punto de equilibrio en U, lleva el sistema al punto de equilibrio en X. Si entramos a las propiedades de la integral y cambiamos la condición inicial colocando el punto de equilibrio en 9, se observa al simular que la salida permanece constante, esto es, está en un punto de equilibrio. Este sistema tiene infinitos puntos de equilibrio. Aquí se muestra el ejemplo de algunos de ellos. Consideremos ahora el ejemplo de un péndulo simple. En este caso, se aplica un torque en el péndulo que permite variar su ángulo. El torque está en función del tiempo y está dado en newton metros. Y el ángulo también depende del tiempo y está dado en radianes. La ecuación tiene un componente no lineal dado por la función seno. Para expresar el sistema en variables de estado, se define x1 es igual a θ en función del tiempo, x2 es la derivada de θ con respecto al tiempo, y u sub 1 es igual al torque aplicado. x1 punto será igual a la derivada de θ con respecto al tiempo, y x2 punto será igual a la expresión original. Reemplazando estas dos ecuaciones con los valores de x1, x2 y u1, se llega a la expresión en variables de estado. En este caso la salida es igual a x1. Como ejemplo de punto de equilibrio, tomaremos 0.5 radianes en la salida. Por lo tanto, x1 de equilibrio es igual a 0.5. Haciendo las derivadas iguales a 0, dado que en un punto de equilibrio no hay cambios, se llega a los valores de U1 de equilibrio y X2 de equilibrio. Usando Simulink de MATLAB se puede simular el sistema. Se usa la función trigonométrica para calcular el seno. El primer integrador tiene como entrada x2 punto y el segundo integrador tiene como entrada x1 punto. Y se usa el punto de equilibrio en U como entrada al sistema, usando una constante. Al simular se obtiene la respuesta mostrada. En este caso, el sistema tiende al punto de equilibrio. Eso se conoce como un punto de equilibrio estable. Como condición inicial se puede colocar el punto de equilibrio. En el segundo integrador colocamos el punto de equilibrio en 0.5. En el primer integrador, como el punto de equilibrio es 0, no hay necesidad de cambiarlo. Al simular se puede ver que la salida permanece constante, es decir, está en un punto de equilibrio. Como segundo ejemplo, tomemos x1 de equilibrio igual a pi. Haciendo las derivadas iguales a 0, se calculan los valores de u1 de equilibrio y x2 de equilibrio. El sistema se simula entonces tomando como entrada la u de equilibrio y colocando en el segundo integrador el valor del punto de equilibrio en x1 dado por pi. Al realizar la simulación se encuentra que la salida se mantiene constante en pi, es decir, se encuentra en un punto de equilibrio. Si como condición inicial se coloca una pequeña desviación del punto de equilibrio, en este caso vamos a restarle a pi 0.001, se encuentra que la señal de salida se aleja del punto de equilibrio calculado y termina en otro valor. Esta condición se conoce como un punto de equilibrio inestable.